At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. La contingencia va más allá de los titulares. Son las conversaciones que importan en 4 cabezas. Y era más o menos previsible que podía pasar, pese a los buenos auspicios, a las palabras de buena crianza respecto del sistema político y las reformas necesarias para que Chile no suba, no siga con los problemas que tenemos hoy día de fraccionamiento. Pese a eso, se propuso un proyecto. Hay toda una discusión procesal respecto si por qué lo presentó el senador de Urresti, por qué no lo presentó el gobierno, si se conversó antes o no. Pero, raya para la suma, está detenido esto. Para conversar de la reforma del sistema político, explicarla también y ver por qué es tan importante. Estamos al teléfono con Javier Zajuria. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Javier es profesor de Ciencia Política en la Queen Mary University de London y director de Espacio Público. Javier, pasó lo que se suponía que iba a pasar, que a los chicos no les gustó, los partidos chicos no les gusta esto y tienen la capacidad, paradójicamente, de entrampar todo. Precisamente el problema que se quiere evitar. Sí, yo creo que lo más interesante también es que, o sea, no sé si es muy interesante, pero otro hecho interesante en la misma línea es que esta es una propuesta que viene desde el Senado, pero que no toca al Senado. Y eso también yo creo que genera ciertas molestias porque en el fondo, cuando nosotros estamos conversando de una reforma del sistema político, ¿por qué el Senado tiene que estar excluido de cambios o de reformas? Yo creo que también eso genera un claro, ruido innecesario en este proceso, porque al final del día nosotros vimos que los diputados en general, no solamente los de los partidos chicos, también los de los partidos que participaron o cuyos senadores participaron del acuerdo, tampoco estaban informados del contenido y de la oportunidad de la propuesta. Yo creo que eso es sintomático precisamente de cuál es el problema principal y que no aborda esta propuesta y que tiene que ver con la excesiva personalización y la nula capacidad que tienen los partidos de coordinar. El hecho que diputados de un partido no sepan que el senador de su partido, que incluso el senador que es presidente de su partido, está acordando una reforma que los va a afectar a ellos sin conversar, yo creo que es sintomático del estado en el que está la situación y de lo difícil que es para los partidos hoy día de coordinarse y generar algún tipo de disciplina interna. ¿Qué opinas tú de esta crítica de los disidentes de esta reforma? Porque ellos dicen que son disidentes de esta reforma, no del concepto, respecto de que esto es volver un poquito al binominal. Lo que pasa es que lo habíamos conversado hace un tiempo cuando hablamos sobre la reforma política. Yo te planteaba que el foco, poner el foco en la fragmentación, es un poco como poner el foco en la fiebre cuando alguien tiene una infección, es poner el foco en un síntoma. Hay una concepción que yo creo que es errada, de que el problema es simplemente el número de partidos y que por lo tanto reducir el número de partidos reduciría los costos de coordinación que tienen los gobiernos para poder gobernar. Y eso no se hace cargo de que la fragmentación no aparece de la nada. No es simplemente un producto de la reforma del 2013. Es un proceso mucho más amplio que tiene que ver con partidos débiles, que tiene que ver con fragmentación ideológica. Y por lo tanto yo creo que el problema que tiene esta reforma es que puede efectivamente forzar la desaparición de partidos, la generación de pactos más grandes, un escenario parecido, no sé si el mismo al binominal, pero claramente más parecido a ese que el que tenemos hoy día, pero eso no va a eliminar la falta de disciplina y no va a eliminar la deslegitimación del proceso. Entonces, yo creo que ahí hay una trampa que un poco es una reforma que busca enmascarar los síntomas, que en este caso es el número de partidos, pero que no se hace cargo del problema de fondo, y al no hacerse cargo del problema de fondo yo creo que simplemente está reduciendo la presión ahora, pero empujándola hacia adelante. Y yo creo que eso en particular es extremadamente problemático, porque hay un sentido de urgencia que no se condice con lo que la evidencia te dice que debiera funcionar en el tiempo. Aquí lo que hay es simplemente una necesidad de sacar adelante una reforma, porque hay una necesidad de mostrar resultados, de mostrar que están haciendo algo, pero los límites de qué es lo que se cambia no están dados por solucionar el problema de fondo, sino que simplemente están dados por dónde están los votos. Y eso pasa siempre que uno tiene autorregulaciones, o sea, cuando los medios se autorregulan,
la regulación llega hasta donde hasta donde los votos internos dan. Cuando se regulan las empresas, cuando se autorregula el fútbol, los clubes de fútbol, es lo mismo. O sea, nosotros, el límite de lo que es posible está dado simplemente por la voluntad de los actores que están involucrados. Y eso pasa cuando uno tiene reformas políticas, porque en el fondo se están autorregulando. El problema está que no estamos hablando de los dividendos del canal del fútbol, sino que estamos hablando de un sistema que es el que está en la base del sistema político y está en la base de la representación democrática. Sí, ahora esta idea de cambiar un sistema parlamentario suena medio peregrino al lado si no podemos ni siquiera ponernos de acuerdo con el tema del sistema político, porque están los incumbentes, están todo el tipo de intereses que aparecen en esto. A tu juicio, Javier, ¿qué sistema es factible para destrabar, por las razones que sea, destrabar la política? ¿Destrabarla en qué sentido? Que en el Congreso todo suena, o sea, tiende a entramparse. Sí. Yo creo que hay un diagnóstico que es correcto, y es que cuando tú tienes demasiados intereses mezclados y poca capacidad de acción colectiva, eso se hace súper difícil de gobernar. O sea, cuando un gobierno... Hay un problema de fondo, y es que los sistemas presidenciales tienden a eso, pero ya eso creo que es una discusión que va a ser otra generación la que la va a tener a esta altura. Pero en un sistema presidencial uno tiende a eso. Ahora, uno tiene formas para hacer eso más fácil de manejar que otras. En el caso chileno, yo creo que uno de los problemas que tenemos es la excesiva personalización. Y cuando me refiero a personalización, es que cada parlamentario es un mundo, es un universo en sí mismo, tiene pocos incentivos para trabajar en conjunto con otros parlamentarios, más allá de los tiempos legislativos, más allá de los temas administrativos que tienen que ver con recursos en el Congreso. Pero en términos políticos hay pocos incentivos a que trabajen en conjunto, y eso tiene muchas causantes. Lo que yo identifico como una de las causantes una causa que tiene que ver con esto es la forma en que se eligen. El hecho que tú tienes un sistema, que es un sistema raro, el sistema político, el sistema electoral chileno es raro comparado con el resto del mundo, en el que la gente vota por una persona, la campaña se hace alrededor de una persona, se buscan rostros, personas que tengan cierto nivel de conocimiento, que tengan cierto nivel de cariño por parte de la ciudadanía, pero después la distribución de los escaños es completamente oscura y se hace de una forma completamente distinta, y las personas por las que uno vota no necesariamente son las personas que van a ser electas con mis votos. Eso yo creo que genera un problema gigante, y después cuando alguien gana se siente dueña de esos votos, y eso hace que incluso dentro de su partido tenga pocos incentivos a cooperar. Yo creo que un sistema, y esto no es una idea tan loca, porque en el mundo de los centros de estudio que tenemos afiliación ideológica, pero no partidaria, estoy pensando en el centro de estudios públicos, en espacio público, que hemos trabajado en estos temas, hace rato que veníamos proponiendo la idea de eliminar las listas y que los partidos compitan por sí mismos, o sea, que cada partido sea en sí mismo un pacto. Eso tendría un efecto similar al umbral, e incluso se puede combinar con el umbral, en el sentido que los partidos que no alcancen cierto nivel de representación van a quedar afuera, y por lo tanto vamos a tener una reducción de partidos, pero al ser un partido cada lista, lo que hace es que incentiva la coherencia interna dentro de los partidos. Yo creo que ese es un cambio que es mucho más atrevido que el que se está haciendo ahora con el umbral, y también porque hoy día lo que hace el umbral que se está proponiendo, lo que hace es que los votos que se pierden, entre comillas, o sea, que los partidos no salen electos, esos votos quedan en el pacto. Entonces una persona que hoy día, por ejemplo, vota por Evópoli, puede perfectamente estar ocupando esos votos para ayudar a la UDI, o si es que van en pacto con republicanos, y lo mismo al revés, si es que llega a haber un pacto grande desde la DC hasta el PC, como hubo en su momento, hoy día la DC no tiene ni los votos ni los escaños suficientes para sobrevivir esta reforma, y esos votos pueden perfectamente servirle al Partido Comunista o al Frente Amplio para elegir un parlamentario. Ese efecto es un efecto muy oscuro, y yo creo que es muy dañino para la legitimidad del proceso. Oye, para efectos de la disciplina, que tanto se quejan los partidos, se han propuesto dos ideas. El discolaje, obviamente que el que se pone díscolo o se cambia de bancada, pierde el cupo y el partido tiene que llenarlo. Y el otro, que están dándole vuelta a la orden de partido. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, en estricto rigor, lo que pone la propuesta no es que haya el que se pone díscolo pierde el cupo, porque de hecho lo que hay es el que se sale del partido. Claro. Hoy día tenemos parlamentarios que están dentro de los partidos
y que son verdaderos díscolos, que hacen lo que quieren, votan lo que quieren, critican a su sector, ya sea al gobierno o a la oposición, se mueven como actores individuales y les da un poco lo mismo al partido o no al partido. Yo creo que un sistema que los obliga a mantenerse en el partido simplemente lo que va a hacer es que vamos a tener los díscolos adentro, pero no necesariamente los vamos a poder controlar. Las órdenes de partido suenan mal porque los partidos tienen mala fama, y eso es un problema. Porque efectivamente cuando uno le dice a las personas, oye, los partidos van a poder decir a los parlamentarios cómo actuar, la gente va a decir, bueno, pero los partidos en realidad no tienen ningún tipo de representatividad ni legitimidad. Pero la verdad es que uno debiera tratar de construir un sistema en el que los partidos sí tengan esa legitimidad, y creo que las órdenes de partido con controles en ciertos espacios, en ciertos temas, etcétera, con una serie de condiciones, sí va en la dirección correcta, y es lo que hay en el resto del mundo. Tanto en sistemas presidenciales como en sistemas parlamentarios existen estas lógicas de las órdenes de partido, en inglés se llaman los whips, que en el fondo ordenan los votos y le dicen a las personas, y que hay un costo asociado, que no necesariamente es la pérdida del escaño, pero sí puede haber otro tipo de costos asociados a que los parlamentarios se rebelen. Y también hay razones por las que un parlamentario se puede rebelar. Por ejemplo, hay sistemas en los cuales, de nuevo, sistemas presidenciales en los cuales, por ejemplo, si tú tienes un proyecto que va a tener un tren que va a pasar por el medio de un parque natural, es completamente razonable que los parlamentarios de esa zona, que no están de acuerdo con el tren, voten en contra a pesar de que su partido les diga que voten a favor. Y en general, en los sistemas que hay en el mundo, eso se permite, porque se entiende que hay un conflicto entre los intereses locales que tiene que defender un parlamentario y los intereses del partido. Pero al final la pregunta tiene que ver con qué tipo de representación estamos generando. ¿Es una representación en la que yo voto por una persona y después le doy carta blanca a esa persona para que haga lo que quiera? ¿O una representación en la que yo voto por una persona que pertenece a un partido y por lo tanto yo espero que esa persona vote o actúe de acuerdo a ciertos lineamientos ideológicos asociados a su partido? ¿O es un sistema en el que esa persona tiene que estar constantemente preguntándome? Yo creo que esa discusión, que es una discusión quizás más latera de tener, pero que en el fondo están en la base de este problema, es qué tipo de representación tenemos. Oye, respecto del umbral, porque también el umbral se ha transformado como en el gran tema, esta cuestión numérica que es muy parecida a la reforma de pensiones, que al final todo terminó residiendo en el 6, si es 4, 2, 5, 1. 3, 2, claro, y aquí el 5, el 6, 8 diputados, a la gente le suena, es lo más oreja que suena de esto, porque ha estado dando vuelta que los diputados del 1%, con poca representación, porque el sistema electoral no lo entiende nadie, además. ¿Tú qué opinas del 5%? Mira, yo creo que los umbrales, como toda medida, pueden tener ningún beneficio o mucho o algunos beneficios o puras cosas malas. Hay casos extremos, y bien interesante cuando uno lee el proyecto, porque cita una serie de casos. Hay casos como el de Turquía. Turquía tiene un umbral de 10% y la ha ido bajando en el tiempo. Y eso lo que ha logrado es que hoy día Erdogan tiene control completo del Congreso con un sistema que removió, que a la oposición le hace imposible ponerse de acuerdo y salir electo. Ya, o sea, ahí no funcionó, le funcionó a Erdogan, pero no a la población. Exactamente. Y ahí entonces lo que uno tiene es que cuando tiene umbrales muy altos, lo que genera es que reduce el número de partidos a un punto que es inaceptable. Cuando uno tiene umbrales muy bajos, la verdad es que tampoco sirve mucho para el objetivo que es reducir partidos. 5% se ocupa porque es como el número que se ocupa en gran parte de los sistemas parlamentarios, que no necesariamente es algo que es adecuado en un sistema presidencial, y se ocupan sistemas parlamentarios con distritos que son mucho más grandes. Hoy día lo que tenemos en Chile, tenemos distritos de hasta 8 diputados, y muchos piensan que eso es mucho, pero cuando uno lo compara con aquellos lugares donde hay 5%, donde hay distritos de magnitud, donde se eligen muchos más escaños por distrito, ahí hace un poco más de sentido. Yo creo que no hay un número mágico, 5, 4 me parece que es un poco lo que uno podría esperar en estos casos. A mí lo que me preocupa es lo que pasa con los votos que se pierden. Cuando tú tienes un sistema de umbrales, en general en el mundo, ese voto se pierde. Y claro, se pierde porque en el fondo el partido no fue capaz de juntar suficientes ni escaños ni votos, y por lo tanto la distribución se hace con los votos de las otras personas. El sistema que se está proponiendo hoy día tiene una trampa, creo yo, y esa trampa es que esos votos se quedan en el pacto. Entonces, en el fondo, las personas están ocupando los votos de las personas para ganar escaños cuando las personas no necesariamente votaron por esos escaños. Y como el sistema, como tú planteabas, no lo entiende nadie y es poco transparente, no es como que yo le pueda decir a la señora, pero señora, usted votó por la lista A, que era la lista de X, Z, Y partido. Y la señora va a decir, no, yo voté por el candidato 1, que ni siquiera puso el partido en su campaña, entonces no tengo idea quiénes son los compañeros de lista.
y por lo tanto, ¿por qué están ocupando mi voto para elegir al otro tipo que no me gusta, que me cae mal, que voté específicamente por este candidato para que no salga el otro? Entonces, en el fondo yo creo que el problema que tiene más grande este umbral para mí, no necesariamente tiene que ver con el número, yo creo que está en el borde alto, si tú me preguntas yo lo bajaría quizás a 4, pero tiene que ver con qué pasa cuando el partido no alcanza ese espacio. En un sistema normal, comparado a nivel mundial, esos votos se pierden y los partidos se las tienen que arreglar con los votos que quedan. Sí, este sistema tiene una trampa, y eso es preocupante. Porque ¿qué pasa en la suma, por ejemplo, 4 partidos, o 5, o 6 ya, que logran el 4%, son 24% de los votos, un cuarto del electorado que queda sin representación. Por supuesto. Pero eso por eso es clave que los partidos hagan el trabajo preelectoral. Que un poco el objetivo, hay dos formas en las que uno va a conseguir que se reduzcan los números de partidos, ya sea eliminando partidos a través de un sistema como el umbral, en el que los partidos no llegan y que va a haber un momento de ajuste, y quizá ahí la pregunta no tiene que ver con el umbral de 4 a 5, sino cuál es la gradualidad de la reforma, y la reforma actual tiene algún tipo de nivel de gradualidad, y quizás ese es el camino, si es que se quiere llegar a un umbral, es decir, que la primera elección no sea el 5%, sea el 3%, y así vamos creciendo. Pero en el fondo lo que tiene que ocurrir es que se vayan fusionando partidos, que los partidos se conviertan en espacios más grandes de representación. Hoy día lo que tenemos que son partidos pyme, partidos boutique, que representan a 2, 3, 4 personas, 5 pelagatos con Twitter, y que tienen un parlamentario, porque tienen un parlamentario, tienen recursos para poder mantenerse, pero que al día de las elecciones no son capaces de sobrevivir. Entonces, ese tipo de ejercicios no debieran ocurrir, o al menos si ocurren, en el mundo hay muchos partidos que no tienen representación y que se quedan, por ejemplo, en los espacios locales. Y está bien, si ese es el ejercicio que queremos hacer, mantengámoslo así. Pero yo creo que el problema central aquí tiene que ver, o sea, efectivamente si tenía un escenario en el que tenéis 10 partidos con 4%, que puede ocurrir, y que un 40% de la población sin representación, pero eso es culpa de los partidos que no fueron capaces de prever esta situación, no es culpa de la ciudadanía a la que le ofrecieron un abanico de oportunidades y votaron por ese abanico de oportunidades. Y después los partidos no son capaces de entregar un resultado correspondiente. Yo creo que ahí hay que traspasar un poco de responsabilidad. Estamos conversando con el cientista político Javier Segura, estamos hablando del sistema político, la reforma, tema súper importante, poco sexy, pero súper importante de tratar. Lo otro que te iba a preguntar, Javier, en esto de, tengo que seguir acá tenemos que seguir en el Parlamento influyendo, entonces pegoteemos partidos que al poco andar van a tener conflicto y crisis interna. No sé, estoy pensando en Evópoli, por ejemplo. Evópoli, ¿dónde va? ¿Con quién va a ir a buscar? ¿A RN, a la UDI? Demócrata, amarillo, no tengo idea. Pero pueden ser pegatinas forzadas, ¿no? Mira, todos los partidos exitosos en el mundo son coaliciones amplias. No existen partidos que son solamente mis amigos y yo. Los partidos son coaliciones amplias, y esas coaliciones amplias son espacios de representación que requieren negociación interna. Hay todo un área de estudio que tiene que ver con la política intrapartidaria y que tiene que ver con cómo se resuelven ese tipo de conflictos internos. Cuando tú tienes, ejemplo, no sé, en el caso de Estados Unidos, tienes un partido donde tienes desde Bernie Sanders hasta, como el Partido Demócrata, hasta figuras mucho más moderadas, y el partido no se desarma por eso, tiene que ser capaz de procesar esas diferencias, encontrar causas a ese proceso. Pero el sistema actual en Chile no tiene ningún incentivo a que eso ocurra, como las personas pueden generar partidos, como quien genera, como qué sé yo, quien bota la basura. No tiene ningún incentivo a que se genere ese tipo de procesos. Y además a la democracia le hace bien, en el largo plazo, cuando tú tienes partidos que son capaces de procesar internamente esas diferencias, porque genera un tipo de cultura política en el que la negociación, el diálogo, el llegar a acuerdos, nace desde el partido. Cuando tú tienes partidos donde si yo me enojo con Juanito o con Pepito, me voy y armo mi propio boliche, no hay ningún tipo de cultura política en la que las personas que participan de los partidos dicen, oye, yo en esta pasada estoy disponible a aceptar este tipo de compromisos, en la otra pasada haremos otro tipo de compromiso, que es un poco lo que uno dice que es saludable. Cuando uno le pregunta a la ciudadanía qué es lo que buscan los políticos, que sean capaces de llegar a acuerdos, que sean capaces de generar diálogo, pero hoy día no son capaces de hacerlos en sus propios internos. Entonces sí, efectivamente al principio puede que sean pegatinas, como quizás uno podría decir que el Frente Amplio hoy día fue una pegatina de distintos partidos, pero si lo hacen bien, en el tiempo se pueden convertir en un partido
con diferencia, con distancias, con posiciones distintas, pero con suficiente cohesión para poder procesar estas diferencias. Otros partidos que han sido exitosos en el tiempo, el PS. El PS es famoso por ser un partido de lotes, que en fondo es con tendencias internas. No estoy diciendo que el PS sea el ejemplo único, pero es un buen ejemplo de partidos que han aprendido en el tiempo a procesar sus diferencias. Y claro, cada cierto tiempo salen todos peleados, pero después se dan vuelta y dicen, bueno, hay que seguir adelante. RN es otro partido que yo creo que también ha sido bastante exitoso en aprender a procesar sus propias diferencias. Pero yo creo que deberíamos fomentar esa cultura. Los dos partidos que tú mencionas son partidos que han logrado seguir estables, no si la DC, que también tenía divergencias internas, pero exacto, decidieron irse los que no les gustaba lo que estaba pasando y bueno, y el partido está reducido a la nada. Exacto. Y yo creo que eso es o sea, aquí siempre es una combinación entre las reglas del juego, las instituciones, y lo que hace cada uno, la agencia, la capacidad individual. Pero hoy día yo creo que tenemos una institucionalidad que fomenta la creación no sé si es la creación de partidos, porque crear un partido en Chile no es particularmente fácil. Uno tiene que juntar firmas, básicamente inscribir un papel en un notario. O sea, igual Chile tiene ciertos requisitos básicos, pero una vez que uno ya tiene un parlamentario, 1 o 2 parlamentarios, que esos parlamentarios se salgan y armen su propio boliche, es muy fácil. Claro, en la pyme. Yo creo que eso hay que tratar de mejorarlo, y obviamente tiene que haber un fomento a la democracia interna y que los partidos tengan herramientas para procesar esas diferencias sin que se terminen agarrados del moño. Una reforma política bien pensada y con tiempo también deberá hacerse cargo de eso. Yo creo que el problema que tiene esta reforma es que, como te decía al principio, está basada en la necesidad, que yo creo que es equivocada, de sacar algo ahora, lo que sea. Y los límites de qué es lo que hay que sacar es lo que te dan los votos. Entonces, eso lo que hace es ignorar cuál es el verdadero problema y cuál es la verdadera solución. Entonces, yo no creo necesariamente, como muchos plantean, que esto vaya en la dirección correcta. No porque no creo que hay alguno de esos problemas que hay que resolver, sino porque en el fondo yo no siento que haya un ímpetu de decir, ahora vamos a sacar esto, cuando salga el nuevo Congreso vamos a sacar esto otro. No creo que haya una agenda de largo plazo. Yo creo que hay simplemente una intencionalidad de sacarse de encima un tema que les está molestando hace mucho rato y que probablemente no va a seguir más adelante. Se van a quedar tranquilos con esta reforma. Yo creo que eso no es la dirección correcta. Yo creo que eso lo que va a hacer es simplemente postergar un poco la frustración y no va a hacerse cargo de los problemas principales del sistema. Javier Sajuria, como siempre, un agrado. Muchas gracias. Gracias a ti. Que estés bien, chau. Información con perspectiva para una mirada más objetiva. Esto es Cuatro Cabezas de Radio 13C con Quique Mujica.